Buenas tardes, el día de hoy voy a hablarles el caso Barrios Altos versus Perú. Este caso sucedió el 3 de noviembre de 1991, en donde 6 personas entraron a la fuerza a una vivienda ubicada en Barrios Altos. Los individuos mataron a sangre fría a 15 personas en total. Es por eso que el Congreso decidió realizar una comisión investigadora. Sin embargo, no lograron concluirse por el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Es entonces que la fiscal Ana Cecilia realizó una denuncia contra 5 oficiales del ejército peruano, pero no quisieron dar su colaboración con la respectiva declaración. Pasó lo mismo con la jueza Antonia Sakurai, pero en este caso se lo impedía el alto mando militar. Es entonces que la ley número 26479 exoneraba de responsabilidad a los militares, policías, civiles que habían vulnerado derechos fundamentales en el año 1990 y 1985. Los abogados de los acusados apelaron ante la Corte Superior de Lima, ante la negativa de la jueza Sakurai. Es entonces que el Congreso emite una segunda ley, la ley 26492, que ampliaba el alcance de la ley 26479. Y entonces la Sala Penal decidió que la ley de amnistía no se podía decidir si se aplicarla o no, porque vulneraba los principios de separación de poderes. El procedimiento de la Corte. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es quien interpuso la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado peruano respondió el 31 de octubre de 1995. Así también, la PRODEC y FEDEPAS apoyaron a la coordinadora con la denuncia. Y en la segunda audiencia es que la comisión decidió que ambas partes debían llegar a una solución amistosa, pero el Estado peruano decidió no hacerlo. Por eso la comisión dio algunas recomendaciones a Perú, entre ellos anular las leyes de amnistías. Sin embargo, la embajada decidió enviar un documento a la comisión donde ya se retiraban del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de esto, la comisión no aceptó el documento y el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde finalmente se realizó una audiencia pública el 14 de marzo del 2001 y se dio responsabilidad internacional al Estado peruano. Ahora con el análisis. Es una acción debido a que estos 6 individuos asesinaron a las personas y el poder legislativo emitió esas leyes de amnistía. Violaron los derechos a la vida, derecho a la integridad personal y derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Ahora, se les atribuye la responsabilidad del ejército peruano porque violó el derecho a la vida y el poder legislativo porque violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, y el ejército peruano también violó el derecho a la integridad personal. ¿Qué obligaciones primarias se incumplen? El derecho a la garantía, porque porque debieron respetar los derechos fundamentales antes mencionados. En el caso de las reparaciones, la Corte dio una indemnización. Sin embargo, esta indemnización no ha sido cumplida totalmente, por lo que algunos especialistas consideran que no fue correcto dar esta indemnización debido a que
a los acusados también las investigaciones no se realizaron como debía ser. Acá mencionan algunas doctrinas del derecho a la vida, así también la doctrina nacional derecho a la vida, la mayoría son del Tribunal Constitucional. También se menciona la fuente de doctrina nacional derecho a la integridad personal, también es una doctrina del Tribunal Constitucional. La doctrina europea, también un caso de Bensaid versus el Reino Unido. La doctrina de derecho a integridad personal, Storr versus Alemania, también del Tribunal Europeo. La doctrina nacional de derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, respeto al amparo, el Tribunal Constitucional también. Y ahora paso a Canales Guapaya y otros versus Perú. El marco fático sucedió cuando Fujimori decidió realizar el gobierno de emergencia y reconstrucción. Esto permitió que el 5 de abril de 1992 hubiera cierre del Congreso, lo que surgió la comisión administradora, por lo que se empezó el cese de los trabajadores en el Congreso mediante el decreto ley 25.640 y las víctimas estuvieron en desacuerdo con el artículo 4, 5, 6, 7 y 9. Este decreto permitía el proceso de evaluación y selección personal, pero aquí lo importante es que los trabajadores no tenían oportunidad de poder ir a de poder decidir poder decidir si querían quedarse o no. Es entonces que sí o sí tenían que acogerse al cese voluntario. Pero las tres víctimas, que es el señor Carlos Alberto Canales Guapaya, el señor José Castro Ballena y la señora María Barriga Oré, fueron al proceso de evaluación y no se acogieron al procedimiento de renuncias voluntarias, por lo que no alcanzaron una vacante. Es entonces que el señor Guapaya presenta una acción de amparo ante el juzgado contra el Congreso y presentó al Poder Judicial, así también al TC, y finalmente el TC decidió que era improcedente esta acción de amparo. Así también el señor Ballena y la señora Oré también presentaron la acción de amparo, pero también al igual que el señor Guapaya, lo consideraron improcedente. Las acciones contenciosas administrativas también lo rechazaron por la sala laboral. Bueno, ahora voy a realizar la atribución de responsabilidad. Los derechos que fueron violados fueron garantías judiciales y protección judicial, derecho a la propiedad y derecho a la igualdad ante la ley. La Corte solo consideró el derecho a las garantías judiciales y protección judicial, debido a que el cese de empleados públicos no era una condición para que se pudiera realizar el proceso de evaluación. Así también, señor Castro, estaba prohibido someter a la revisión los controles de actos administrativos y los jueces no eran independientes ni parciales, sino que estaban bajo los intereses del régimen fujimorista. Los otros dos derechos no fueron considerados, sin embargo, aumenté un derecho que es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es importante en este caso debido a que los trabajadores habían sido cesados de manera arbitraria. Es por eso que los trabajadores tenían solo dos opciones, o el acogerse al cese voluntario o realizar el proceso de evaluación. Y si realizaban lo segundo, no tenía opción a reclamar. Ahora, ¿es una acción o una omisión? Es ambos. Es una acción por parte del Poder Legislativo
y es una omisión por parte del Poder Ejecutivo. ¿A qué órgano es atribuible? A ambos, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. ¿Qué obligaciones primarias se incumplen? Bueno, la obligación de respeto. Y todo esto es debido a que el Poder Legislativo emitió este decreto ley, y el Poder Judicial decidió no resolver la acción de amparo. Análisis de reparaciones. En este caso, la reparación también fue una indemnización, pero no se llegó a, no, se llegó a reintegrar el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. Sin embargo, no se ha dado hasta la fecha, no se ha pagado la indemnización y el reintegro de costas y costos. Ahora, acá hay Doctrina Nacional del Derecho al Trabajo, que es reconocido por el artículo 22 de la Constitución. Esta es una doctrina nacional del TC. Así también acá hay Doctrina Europea de Derecho al Trabajo en el caso Bostria contra Grecia el 3 de octubre del 2013. Así también hay Doctrina Europea del Derecho a las Garantías Judiciales y Protección Judicial, también del TC, y Derecho Nacional de Derecho a las Garantías Judiciales. Este también es del TC. Muchas gracias por su atención y si les gustó, denle like. Gracias.